El objetivo de este vídeo es comentar las meditaciones tercera y cuarta de Descartes, las meditaciones metafísicas. Si bien voy a hacer una introducción de las meditaciones anteriores, de la primera y de la segunda, para ir cogiendo el hilo del discurso, pero tenéis otro vídeo anterior, más pormenorizado, que se ocupa de las dos primeras meditaciones metafísicas. Así que lo que sigue será pues una introducción para retomar los temas más relevantes y nos detendremos algo más en la tercera y en la cuarta. Bien, veíamos que las meditaciones metafísicas publicadas en latín en un primer lugar, pero en vía de Descartes todavía publicadas en francés, se inician con una dedicatoria y una especie de carta dirigida, una misiva dirigida a los señores decano y doctores de la Sagrada Facultad de Teología de París. Os comentaba que bueno, esto puede causarnos alguna sorpresa en cuanto a los fines y a la concepción de la filosofía de Descartes como una filosofía moderna, cuando está pidiendo a esos teólogos que le ayuden y que le corrijan incluso si algo ve en sus escritos, si algo ven en sus escritos que no sea adecuado a los fines que se propone. Y los fines que se propone son principalmente dos: estudiar las cuestiones de Dios y del alma, y en concreto del alma, que es inmortal, y de Dios, por supuesto, que existe, como vamos a ver en la meditación tercera. Veíamos también que después de esta dedicatoria, esta misiva, había un prefacio al lector que, en el que cuenta, ¿no?, que estas meditaciones están escritas en latín porque no están dirigidas al gran público como sí que estaba dirigido el discurso del método. Por lo tanto, aunque vemos que de hecho el tema de investigación es muy similar, pero el modo va a ser diferente y por lo tanto también pues es una llamada de atención a cómo nos tenemos que acercar a la lectura de estas meditaciones. También en este prefacio al lector nos encontramos enunciadas dos de las objeciones que se le han dirigido a Descartes. La primera dice es que no se sigue del hecho de que el espíritu humano vuelto sobre sí mismo no se percibe sino como una cosa pensante, que su naturaleza o esencia solo consista en pensar. A lo que él, bueno, después de decir que en el plano ontológico no estaba diciendo eso, pero sino que estaba hablando, dice literalmente, desde el punto de vista de mi percepción, concluye, que es lo relevante, que de todas formas más adelante mostraré cómo, a partir del hecho que yo no conozca nada más que eso acerca de mi esencia, se sigue que nada más le pertenece realmente. Y la segunda objeción pues es una objeción referida precisamente a la prueba de la existencia de Dios. Es que no se sigue de tener en mí la idea de algo más perfecto que yo, que esa idea sea desde luego más perfecta que yo, y mucho menos que exista ese algo representado por la idea. A lo que, bueno, directamente lo que hace es dirigir al lector a la prueba que ofrece la existencia de Dios, precisamente en la meditación tercera, que nos vamos a encargar de comentar. También en este prefacio al lector habla de los ateos. Dice que los ateos tienen dos razones principales. La primera es que antropomorfizan a Dios, adjudicándole, dice, afectos humanos. Y la segunda es una especie de antropocentrismo. Dice que atribuyen estos ateos a nuestros espíritus tanta fuerza y sabiduría como para pretender determinar y comprender qué puede y debe hacer Dios. Esto es muy curioso porque lo va a decir el propio Descartes en las meditaciones. En realidad no podemos conocer los designios de Dios, es decir, que todo lo que nos va a contar en la tercera meditación, él lo cuenta teniendo en mente que no podemos conocer esa voluntad divina, sino que lo estamos demostrando su existencia desde nuestras condiciones humanas. Os lo digo, pues, bueno, para retenerlo en mente y saber o preguntarnos si realmente se cumple esta condición que el propio Descartes
se propone, ¿vale? Es decir, él acusa a los ateos de que atribuyen a nuestros espíritus tanta fuerza y sabiduría como para pretender determinar y comprender qué puede y debe hacer Dios. En, en estas páginas que abren las meditaciones metafísicas, a pesar de decir que están dirigidas a un público docto, que por eso está escrito en latín, tienen como fin también convertir a los ateos, convencerles, ¿no?, de que existe Dios. Y os comentaba que esto es un poco curioso, ¿no?, porque bueno, consideraría que había, o consideramos que hay ateos que son doctos, lo cual ya es una contradicción en términos, precisamente por lo que acabo de leer. O sea, los ateos consideran que Dios tiene forma humana, tiene caracteres humanos, afectos humanos, y además consideran que nosotros podemos comprender los designios divinos, con lo cual les está considerando como en realidad no doctos. Hay algo que ignoran, ¿no? Y os comentaba que, bueno, aquí se da una especie de contradicción, ¿no?, entre la propuesta y la forma de hacerlo. La propuesta de querer convencer a los ateos y la forma de hacerlo a través de un escrito que él mismo dice está dirigido a los doctos a través del latín, aunque, como os decía, aparece en vida todavía de Descartes una publicación de la obra. Bueno, en la primera meditación os comentaba que empezaba hablando de las opiniones falsas y que lo que quiere es fundamentar un conocimiento firme y constante en las ciencias, ¿no?, y que esto suponía una especie de salto, porque estamos hablando de lo que conocemos normalmente en nuestra vida cotidiana, a querer fundamentar una ciencia con esta duda metódica que vamos a introducir en nuestra investigación. Un aspecto muy relevante, me parece, y que además está recorriendo, ¿no?, aunque no lo vuelva a repetir, tenerlo en mente por si se me escapa decirlo en algún punto más de las meditaciones. Un asunto muy relevante y muy interesante es pensar qué papel juega la costumbre en la obra de Descartes, porque, claro, en realidad la costumbre en la obra de Descartes, el hábito, no debería ser un principio de conocimiento, ¿no?, que algo que encontramos más, por ejemplo, si tenemos en cuenta cuál es la propuesta de la educación en Locke, que sí se basa en el hábito y en la costumbre, ¿no? Es a través del hábito y de la costumbre como adquirimos la virtud. Es, pues bueno, algo más propio del empirismo, ¿no? Por ejemplo, del empirismo en lengua inglesa. En Descartes tenemos en un primer momento una puesta en duda de que los hábitos que tenemos desde nuestra infancia sean los adecuados. Descartes los pone en duda y lo que quiere es fundamentar si estos hábitos son los adecuados o no. Como sabéis, vamos a concluir con que estos hábitos realmente, cuando están bien fundamentados racionalmente, es decir, cuando no solamente se basan en la costumbre, sino que le damos una fundamentación a través, aunque esto es un poco anacrónico, a través de una crítica, pero al final estos hábitos y estas costumbres terminan teniendo buenas razones también. Como decía, termina siendo muy relevante si vemos a través de las meditaciones, de las 6 meditaciones, los momentos en los que Descartes habla del hábito, de la costumbre, de lo que solemos hacer, y compararlo con el significado del hábito y de la costumbre, pues en una corriente que es tan diferente, ¿no?, a la que representa Descartes, al racionalismo, como es el empirismo. Aunque estos carteles de quién es el racionalista, quién es el empirista, a veces se tambalean un poco, pero bueno, hago ahora mismo uso de ellos para llamaros la atención acerca de esta temática. Bueno, pues empezaba la meditación primera poniendo en duda aquello que normalmente consideramos verdad. Dice que todo aquello de lo que podemos dudar vamos a considerarlo como falso, ¿vale?, sin tener que probar que es falso, pero todo aquello de lo que podamos dudar lo vamos a considerar como tal. En primer lugar, todo aquello que hemos aprendido por los sentidos, porque a veces los sentidos nos engañan y no es de rigor que lo que nos engaña una vez se ha tenido en cuenta o se ha aceptado, ¿no?, como algo de lo que podemos aprender
la verdad. Así que como los sentidos a veces nos engañan, pues vamos a considerar que todo lo que nos muestran es falso. Los sentidos nos muestran lo remoto, pero también nos muestran lo cercano, nuestro cuerpo. Dudar del cuerpo es propio de los locos, no queremos que nos consideren locos, esto es un tema relevante también, no solo en Descartes, sino en la filosofía moderna, en lugar del loco. Pero no dudando de nuestro cuerpo como locos, podemos dudar de nuestro cuerpo siendo cuerdos, pero pensando que estamos soñando. Aquí de nuevo dice, tengo por costumbre dormir, ¿no? Es un hábito, aunque bueno, aquí podríamos decir que más que hábito es una necesidad natural, ¿no? Pero utiliza la palabra costumbre. Y en ese dormir tenemos sueños y en estos sueños a veces nos hemos percibido nuestro cuerpo en situaciones que después hemos conocido que, que no eran reales. De estas imágenes que podemos tener incluso en sueños, nos dice Descartes que unas son compuestas y que estas compuestas pues las hemos podido crear nosotras mismas mientras estamos durmiendo a través de otras cosas más simples y universales. Y cuando habla de cosas universales, pues habla en primer lugar de la cantidad, de la magnitud del número y concluye diciendo que duerma yo o esté despierto, 2 más 3 siempre serán 5. Estamos en la hipótesis del sueño todavía. Suponemos que estamos soñando, podemos pensar, podemos con un ejercicio de la imaginación, muy interesante también el lugar que juega la imaginación en un autor racionalista, y aquí, bueno, comentando, respondiendo a algunos estudiantes hace unos días, ¿no? Pues les llamaba la atención sobre el momento histórico en el que estamos del barroco y el poder que tiene la imaginación para llevarnos a pensar acerca de escenarios posibles en los que aplicar racionalmente unas deducciones lógicas totalmente racionales. Bueno, os decía, estamos todavía en el momento del sueño. En el momento del sueño podemos dudar de ciertas cosas, pero no, por ejemplo, de los números. Y aquí es donde, después de introducir la hipótesis del sueño, introducimos la hipótesis del Dios, de ese Dios que haya querido que yo siempre me esté engañando, a pesar de que, y esto es algo que volverá a aparecer, lo vamos a ver en la meditación cuarta, que Dios me engañe repugna a su bondad. Pero como sabemos que de vez en cuando nos engañamos, no es que yo engañe a otra persona, no es que nos engañemos entre nosotros, sino que caemos en el error del conocimiento, ¿no? Como a veces la naturaleza, la costumbre, la ciencia incluso nos lleva a error, pues Dios lo ha permitido. Por lo tanto, si lo ha permitido una vez, pues lo podría permitir más veces. Bien, pues termina la meditación primera, por lo tanto, con este supondré que hay no un verdadero Dios, sino cierto genio maligno. Esto es una precaución cartesiana, no llamar Dios a ese genio maligno, aunque hay un par de momentos, ¿no? Luego lo vamos a ver en el que se pueden identificar, bueno, aquí ahora mismo, ¿no? O sea, no hay que ser muy avispado para saber que ha empezado hablando de un Dios que permite que nos engañemos y termina hablando de un genio maligno posible. Lo suponemos, es un ejercicio de la imaginación. Un genio maligno no menos artero y engañador que poderoso, el cual ha usado de toda su industria para engañarme. Y un par de notas más antes de ir a la segunda meditación. Vuelvo a recalcar que termina esta primera meditación hablando de nuevo de la costumbre y nunca perderé la costumbre de otorgarles mi aquiescencia y confianza a los sentidos mientras las considere tal como en efecto son, en cierto modo, dudosas. O sea, es decir, no hay problema en considerar que aquellas cosas que nos presentan los sentidos son dudosas. Esto lo podemos tomar por costumbre, pero tenemos que tener cuidado de no caer en los malos
hábitos que nos desvían del camino recto que puede conducirlo al conocimiento de la verdad. Y otra cuestión muy interesante que aparece en esta meditación y que vamos a volver a repetirlo, es la suspensión del juicio. Esto es algo también muy interesante. Aparece creo que en 2 ocasiones en esta primera meditación y es algo derivado de lo que he dicho al comienzo. Todo aquello que nos haga dudar vamos a pensar que es falso y introducimos una limitación. Bueno, si no queremos considerarlo como falso, al menos suspendemos el juicio acerca de ello. No nos declinamos a decir que sea verdadero o falso. Lo dejamos apartado. Como digo, aparece en 2 ocasiones hacia el final de la primera meditación. En adelante debo suspender mi juicio acerca de dichos pensamientos y no concederles más crédito del que daría a cosas manifiestamente falsas si es que quiero hallar algo constante y seguro en las ciencias. Y de nuevo, un poquito más adelante, permaneceré obstinadamente fijo en ese pensamiento y si por dicho medio no me es posible llegar al conocimiento de alguna verdad, al menos está en mi mano suspender el juicio. Aquí cabría preguntarnos hasta qué punto podemos suspender el juicio acerca de las verdades, ¿no? Si la verdad nos lleva a obrar, a la acción, a veces no podemos suspender ese juicio. Bien, pasamos a la meditación segunda, que lleva por título de la naturaleza del espíritu humano y que es más fácil de conocer que el cuerpo. Parte de esa duda acerca pues, de lo que nos presentan principalmente los sentidos. Y es en la meditación segunda donde nos dice bueno, que entonces qué es lo que podemos tener por verdadero una vez supuesto que no tengo sentidos, ¿vale? Dice, así pues, supongo que todo lo que veo es falso, estoy persuadido de que nada de cuanto mi mendaz memoria me representa ha existido jamás. Pienso que carezco de sentidos. Aquí incluso de nuevo podríamos preguntar, bueno, nuestra imaginación hasta qué punto es capaz de pensar que carecemos de sentidos, hasta qué punto nos podemos imaginar como careciendo de sentidos. No sé si esto es un ejercicio posible de la imaginación, pensar nuestro entendimiento de una forma tan separada. ¿Cuál sería ese contenido? ¿En qué pensaría ese conocimiento, ese entendimiento? Para Descartes no supone ningún problema, ¿no? Puedo carecer de sentidos, puedo carecer de cuerpo, incluso creo que cuerpo, figura, extensión, movimiento no son sino quimeras de mi espíritu. ¿Qué podré entonces tener por verdadero? Y comienza pues esa famosa afirmación de la cual parte como un punto de apoyo, justo acaba de decir que Arquímedes, ¿no? Para trasladar la Tierra del lugar solo pedía un punto de apoyo firme e inmóvil, pues él va a conseguir su punto de apoyo firme e inmóvil. Con todo titubeo, pues ¿qué se sigue de esto? ¿Soy tan dependiente del cuerpo y de los sentidos que sin ellos no puedo ser? Esta es su imaginación, ¿no? La ha llevado a pensarse sin cuerpo y sin sentidos. ¿No estoy asimismo persuadido de que yo tampoco existo? Pues no. Si yo estoy persuadido de algo, o meramente si pienso algo, es porque yo soy. Es en la segunda meditación donde aparece la afirmación del yo a través del pensamiento. ¿De acuerdo? Ya lo habíamos visto en el discurso del método. Hay otro vídeo anterior del discurso del método. En las meditaciones metafísicas aparece en esta segunda meditación. Y dice, bueno, incluso aunque haya un genio engañador, para engañar tiene que engañar a alguien, ¿no? Me tiene que engañar a mí. Por lo tanto, yo soy, yo existo. Bien, ya sabemos qué somos. Y ahora la siguiente pregunta en esta meditación segunda es ¿qué somos? Y aquí
pues para investigar acerca de qué es lo que somos, pues lo primero que hace, el primer paso, es preguntarse qué creíamos antes que éramos. Es decir, fijaos, de nuevo preguntarse por la costumbre. ¿Qué tenía yo costumbre de pensar que era? En primer lugar, esto ya estaba en el vídeo anterior de las otras dos meditaciones, decíamos que pensábamos que era un animal racional, pero esto tendría que llevar consigo aparejada una explicación extra, qué es animal, qué es racional. ¿Qué más creíamos que éramos, además de un animal racional? Dice, pues en primer lugar, creíamos que era un cuerpo. Me fijaba, dice primero, en que yo tenía un rostro, manos, brazos y toda esa máquina de huesos y carne, tal y como aparece en un cadáver, a la que le designaba con el nombre de cuerpo. Primero pensábamos que éramos un cuerpo y después pensábamos, fijaos, según Descartes ya teníamos la costumbre de pensar que prácticamente éramos dos cosas. O sea, por un lado éramos el cuerpo y por otro lado éramos una especie de alma, ¿no? Pero sí que es verdad, y esto es muy relevante, que ya se pensaba este cuerpo y esta alma en la costumbre como algo que iba muy íntimamente unido, pues dice, tras eso reparaba en que me nutría y andaba y sentía y pensaba, y refería todas esas acciones al alma, todas esas acciones al alma, el nutrirse también. O sea, nutrimos a un cuerpo y anda un cuerpo, pero la acción la realizaba el alma. Vamos a ver si, tenedlo en mente, ¿vale? Pues si se me escapa de nuevo repetirlo, si cuando esto que solíamos hacer antes es mostrado como que una especie de confirmación, si esta confirmación es total o es parcial, es decir, si es parcial, seguimos demostrando que hay un cuerpo y hay un alma, o si es total, porque además afirmamos que esa alma tiene unas funciones que están muy relacionadas con lo corporal, como nutrirse o andar. Dice, no me paraba a pensar qué era ese alma, o sea, pensaba que había un cuerpo y había ciertas acciones que las dirigía el alma, ¿no? Ahora bien, ¿qué pensaba que era el alma? Dice, bueno, pues a veces no me lo preguntaba, pero si me lo preguntaba, pues era algo raro y sutil, como un viento, una llama, un delicado éter, difundido por mis otras partes más groseras. De nuevo, fijaos, hay una especie de intimidad entre esa alma y ese cuerpo. Os repito, esto es la costumbre, esto es lo que dice Descartes, pensábamos antes de ponerlo en duda. Eh, bueno, una vez que sabemos que era ese cuerpo o ese alma antes de ponérnoslo en duda, dice, ¿qué soy yo ahora? Ahora que supongo haber alguien extremadamente poderoso, y si es lícito decirlo así, maligno y astuto, que emplea todas sus fuerzas e industria en engañarme. O sea, pensando que hay un genio maligno. Vamos a ponernos en el peor de los escenarios. Vamos a pensar que hay un genio maligno, ¿de acuerdo? Que me está engañando. ¿Qué es aquello en lo que no me puede engañar? Es el peor de los escenarios. Pensemos que estamos dormidos y pensemos además que hay un genio que nos está engañando acerca del escenario que tenemos delante, y no solamente del escenario que tenemos delante, sino de ciertos pensamientos, como 2 más 3 son 5. Bueno, pues parece que, como sabéis, de lo que no vamos a poder dudar, eso ya lo habíamos dicho, es de que existimos, porque ese genio maligno nos está engañando, y de lo que se trata de ver ahora es qué somos. Bueno, pues, ¿qué somos? Los atributos del alma, vamos a ver si alguno está en mí. Dice, los primeros, de nuevo, dice los atributos del alma, ahora ya no estamos pensando lo que pensábamos por costumbre, sino que ahora estamos ya aplicando la duda, o sea, suponiendo que estamos engañándonos o que estamos siendo engañados por un genio maligno. ¿Qué consideramos que es el alma? Los primeros, los atributos del alma son nutrirme y andar, pero si es cierto que no tengo cuerpo, es cierto entonces también que no puedo andar ni nutrirme. Pero a pesar de ello, es uno de los atributos del alma. Y bueno, en realidad en la conclusión de las meditaciones, Descartes llega a la conclusión de que los cuerpos materiales, ¿no? Y que el cuerpo extenso existe.
Por lo tanto, el alma tiene una función sobre ese cuerpo. Es el alma en la que vamos a ver que no como capitán de navío, llega a decir, pero tiene las funciones, algunas de las funciones que dirigen la actividad del cuerpo. Así que, en primer lugar, nos nutre, después además es la que nos deja andar. El tercero dice es sentir, pero no puede uno sentir sin cuerpo. Os vuelvo a decir, esto es un atributo del alma, sentir. Sentir, pero lo que pasa es que no podemos sentir sin cuerpo. Pero démosle la vuelta, o sea, cuando sentimos a través del cuerpo, necesitamos del alma para sentir también a través del cuerpo. Y el otro atributo del alma es pensar, ¿no? Entonces, ¿a qué hemos llegado? ¿A qué conclusión hemos llegado? Pues que con este atributo, que al menos este atributo del alma sí que la tiene cuando no tiene un cuerpo, ¿de acuerdo? Es decir, que el alma en Descartes tiene una serie de atributos que no son necesarios que todos los tengan acto para que exista ese alma. Con que tenga uno de sus atributos, ese alma existe y ese atributo es el pensamiento. El cuarto atributo es pensar, y aquí sí hallo que el pensamiento es un atributo que me pertenece, siendo el único que no puede separarse de mí. Yo soy, yo existo. Concluye, no soy más que una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento o una razón, términos cuyo significado me era antes desconocido. Soy entonces una cosa verdadera y verdaderamente existente. ¿Más qué cosa? Ya lo he dicho, una cosa que piensa. ¿Y qué más? Excitaré aún mi imaginación a fin de averiguar si no soy algo más. No soy esta reunión de miembros, no soy un viento, un soplo, un vapor, ni nada de cuanto pueda fingir e imaginar. Y sin modificar ese supuesto, hallo que no dejo de estar cierto de que soy algo. Bien, voy avanzando. Bueno, sigue en la misma línea. Aquí aparece el famoso párrafo en segunda meditación, que soy entonces una cosa que piensa. ¿Y que es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente. Este párrafo tan famoso, este conocimiento de este párrafo, que sea un lugar común, nos puede llevar a no escuchar lo que nos está diciendo Descartes. Fijaos, una cosa que piensa es una cosa que quiere, que imagina y que siente. Es decir, la imaginación, el sentir y el querer son, como hemos dicho, atributos del alma, que hemos visto que ya que es lo que existe, ¿no? que existe ese pensamiento que es lo que somos. Incluso dice, un poquito más adelante, pues es de suyo tan evidente que soy yo quien duda, entiende y desea, que no hace falta añadir aquí nada para explicarlo. Y también es cierto que tengo la potestad de imaginar, pues puede ocurrir que todo lo que imagine no sea nada más allá de mi imaginación, pero lo que no se me puede negar es que tengo ciertas imágenes. Lo mismo pasa con el sentir. Puede ser que mis sentidos me estén engañando, pero lo que es cierto es que siento a través de ello. Vuelve a aparecer el papel de la costumbre, diciéndonos esta vez un poco encubierto. Sin embargo, no puedo dejar de creer, esto es una costumbre, no puedo dejar de creer que las cosas corpóreas son mejor conocidas, que las cosas corpóreas son mejor conocidas que esa otra parte, no sé muy bien cuál, de mí mismo, que no es objeto de imaginación. ¿Qué es lo que pensábamos de esas cosas corpóreas? Pues lo que pensábamos de esas cosas corpóreas es que son algo que existen más allá de esas imágenes que están en nuestro interior. Y cuando pensábamos acerca de esas cosas corpóreas, ¿qué pensábamos? Pues pensábamos que eran una serie de características visibles a nuestros sentidos, como por ejemplo cuando examinamos la cera. Aquí está el ejemplo de la cera con su color, su figura, su olor correspondientes, y nos preguntaba, ¿qué pasa cuando cambia la cera? Y aquí se introduce
la importante temática del cambio de la sustancia, ¿no? ¿Qué es la cera? Cuando cambia, sigue siendo la misma cera cuando cambia de color, cuando cambia de forma, cuando cambia de textura. Y Descartes dice, sí, sí, sigue siendo la misma cera. ¿Qué es lo que queda de ella? Pues nada más que algo extenso. Algo extenso que, sin embargo, puede adquirir multitud, infinitas, dice, infinitas figuras determinadas. Es decir, es algo extenso, pero prácticamente informe. Una extensión que ahora es de una forma, pero puede ser de otra, de lo movible, ¿no? De lo cambiante que puede llegar a ser. Así que al final, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Pues que aquello que conocíamos a través de los sentidos, en realidad lo conocemos mejor y cuidado, que todavía no sabemos si existe más allá de los sentidos, pero lo que parece evidente de momento es que lo hubiésemos conocido mejor si lo examinamos a través del entendimiento y no a través de los sentidos. Los sentidos nos engañan. Para Descartes, esto es un engaño. ¿De acuerdo? O sea, nos engaña porque como puede cambiar, la cera no era ese olor, no era esa textura, no era ese material con el cual podemos golpear algo, no era eso, era otra cosa que conocemos con el entendimiento y que es esa extensión. Dice, como os digo, es una extensión que puede adquirir infinidad de formas, tantas que mi imaginación unida al cuerpo no es capaz de percibir cuántas. Es decir, no es ni siquiera mi imaginación, que es una facultad muy corpórea. Necesitamos del cuerpo para imaginar algo. O sea, no solamente es que imaginemos cuerpos, sino que necesitamos del cuerpo para imaginar algo. Es el entendimiento y no la imaginación la que nos lleva, el que nos lleva, perdón, a entender que es un cuerpo determinado. Y así también termina este ejemplo de la cera, añadiendo otro ejemplo, ¿no? Que es el famoso ejemplo de los hombres y que luego vamos a volver a retomarlo para otra cuestión. Dice, más hay aquí que desde la ventana veo pasar a unos hombres por la calle. ¿Pero qué es en realidad lo que veo? Veo a los hombres, yo veo a hombres pasar por la ventana y digo, bueno, voy a leer a Descartes que lo dice más claro, y digo que veo hombres, como cuando digo que veo cera. Ya nos está avisando, cuidado, que antes he dicho que veía cera, pero no veía la cera. Sin embargo, lo que en realidad veo son sombreros y capas, ¿no? Imaginaos, vemos a un hombre embozado y cubierto, y decimos que es un hombre, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un bulto en movimiento. ¿Qué es lo que juzga? ¿Qué es un hombre? La capacidad de juzgar. No son los ojos, sino la capacidad de juzgar. Dice, sin embargo, lo que en realidad veo son sombreros y capas que muy bien podrían ocultar meros autómatas movidos por resortes. Sin embargo, pienso que son hombres y de este modo comprendo, mediante la facultad de juzgar, que reside en mi espíritu, no en mi cuerpo, en mi espíritu, lo que creía ver con los ojos. Aquí de nuevo podríamos plantear la pregunta y que después en la meditación cuarta aparece, incluso os dirá, tratada de otra forma. Lo que Descartes nos está diciendo es, cuidado, que lo que queremos ver con los ojos en realidad nos lo está diciendo la capacidad de juzgar. O sea, esa información que recibimos, dicho de otra forma, la información que recibimos a través de los sentidos, en realidad casi que la comprendemos a través del juicio, ¿no? Pero entonces hay una posibilidad de que funcionen los sentidos sin esa facultad de juzgar. Esa sería mi pregunta a Descartes, ¿eh? Esa capacidad de juzgar que juzga lo que son los sentidos, lo que nos muestran los sentidos, pueden disociarse los sentidos de la capacidad de juzgar. Bien, hemos hablado de objetos externos, ¿no? De la cera o de los hombres que veo por la ventana. Pero, ¿y yo? ¿Qué diré de ese espíritu, es decir, de mí mismo, puesto que hasta ahora nada sino espíritu reconozco en mí? Yo, que parezco concebir con tanta claridad y distinción este trozo de cera, ¿acaso no me conozco a mí mismo?
no solo con más verdad y certeza, sino con mayores distinción y claridad. Pues si juzgo que existe la cera porque la veo, con mucha más evidencia se sigue del hecho de verla que existo yo misma. Es como os comentaba antes, puedo imaginar lo que quiera sin saber si está fuera de mi imaginación, puedo sentir multitud de objetos que me entran a través de los sentidos sin llegar a saber si están fuera. Lo que nadie me puede negar es que estoy imaginando o que estoy sintiendo. Bueno, concluye esta meditación segunda diciendo, sabiendo yo ahora que los cuerpos no son propiamente concebidos sino por el solo entendimiento y no por la imaginación ni por los sentidos, y que no los conocemos por verlos o tocarlos, sino porque los concebimos con el pensamiento, sé con plena claridad que nada me es más fácil de conocer que mi espíritu. Fijaos, lo que ha hecho esta meditación segunda es darle la vuelta a qué es lo más sencillo de conocer. Lo más sencillo de conocer no son los objetos que nos muestran los sentidos, acerca de los cuales incluso no sabemos si existen fuera de nuestros sentidos, sino que lo más fácil de conocer es lo que nos muestra nuestro entendimiento, es la actividad de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque lo que juzgamos a través de los sentidos, como la propia expresión indica, lo juzgamos. Y eso ya es una actividad del entendimiento. Así que sé entonces con plena claridad que me es más fácil de conocer, que nada me es más fácil de conocer que mi espíritu. Aquí podríamos decir que la actividad de mi espíritu. Y con esto quiero introducir una problemática, es decir, Descartes dice que del hecho de que lo que conocemos en primer lugar son esos hombres embozados, ¿no?, que pensamos que nos entran por los ojos, o la cera que pensamos que nos entra por el gusto, por el olfato, por la vista. En realidad, cuando vemos algo, cuando percibimos por los sentidos algo, estamos haciendo un juicio, que es una actividad del pensamiento. Esto, que es una actividad del pensamiento y que es lo primero que conocemos, le lleva a Descartes a decir que lo mejor que conocemos es nuestro entendimiento, lo cual es algo diferente. Y el problema que os quiero pasar a introducir y que os vuelvo a decir, está en diversas partes de las meditaciones, no solamente en un lugar, y además no de la misma forma, es hasta qué punto nos podemos conocer a nosotros mismos, a nosotras mismas. La meditación tercera, ahora ya paso a la meditación tercera, que lleva por título de Dios que existe, empieza con una llamada a la introspección. Y la pregunta que estoy planteando es, ¿hasta qué punto es completa la introspección? Porque no está claro en Descartes que la introspección sea perfecta, que nos podamos conocer completamente, que, hay veces que dice, puede que haya en mí una facultad que me esté engañando. Fijaos, casi que meten el genio maligno en nuestro interior, ¿no?, como si tuviéramos una facultad que no conocemos y es la que está formando las imágenes que tenemos y que pensamos que vienen de fuera. Eso lo vamos a ver ahora. Así que, pues bueno, esta es otra temática que recorre todas las meditaciones, que es hasta qué punto la introspección que Descartes nos llama a hacer en el comienzo de la meditación tercera es completa, es perfecta o tiene una limitación de cuidado. Nunca vamos a saber completamente cuál es el interior de ese espíritu que, según Descartes, también conocemos en el final de la meditación segunda. Bien, empieza la meditación tercera respondiendo a la pregunta de ¿qué soy? Ya sabíamos de las meditaciones anteriores qué somos. Somos unas cosas que pensamos, soy una cosa que piensa, es decir, vuelve a decir Descartes en la meditación tercera, que duda, que afirma, que niega, que conoce unas pocas cosas, ignora otras muchas. Hasta aquí podríamos decir facultades más relacionadas tradicionalmente al conocimiento, ¿no? Duda, afirma, niega, pero que también ama, odia, quiere, no quiere, y que también imagina y siente. Pero es que esto de imagina y siente está muy pegado al cuerpo, incluso en las meditaciones anteriores.
Pues como he observado más arriba, aunque lo que siento e imagino acaso no sea nada fuera de mí, con todo estoy seguro de que esos modos de pensar residen y se hallan en mí, sin duda. Bien, ya sabemos qué somos. Somos cosas que sienten, que piensan, pero ¿no sé también lo que se requiere para estar cierto de algo? Aquí se pregunta, pasa a otro tema, ¿no? ¿Cuál es el criterio de verdad para saber que sé algo? Y como sabéis, pues Descartes introduce un criterio de verdad muy famoso, acerca del cual, pues otra problemática que recorre las meditaciones es si no abusa demasiado de él o si es un criterio de verdad que no tiene un punto de subjetividad a la hora de aplicarlo, ¿no? En qué medida lo aplicamos todas de la misma forma, que me estoy refiriendo a la claridad y la distinción. Además, responde en una línea, en ese mi primer conocimiento no hay nada más que una percepción clara y distinta. Es decir, en decir yo existo, yo pienso, yo existo, yo dudo, yo existo, si hay un genio maligno que me está engañando, yo tengo que existir. Para que eso sea posible, yo tengo que existir y ¿no? En eso solamente la única condición que encuentra Descartes es que es claro y distinto. Así que concluye que son verdaderas todas las cosas que concebimos muy clara y distintamente. Como os digo, nos podríamos plantear a partir de esta meditación tercera todas las derivaciones que Descartes va a ir realizando en las páginas siguientes, que él dice que son claras y distintas y realmente este criterio está aplicado con la máxima precisión. Bien, ¿cuáles son las cosas que antes había considerado que eran claras y distintas? Dice, pues las cosas que se presentaban principalmente por los sentidos. Volvemos al inicio de la primera meditación. O sea, ahora tenemos el criterio de verdad y nos vuelve a llamar la atención, pero ¿no? Diciéndonos, cuidado, que esto de que sea claro y distinto, pues en realidad claro y distinto nos parece lo que nos entra por los sentidos, ¿no? Ya hemos visto que es en realidad a través del juicio, pero bueno, creíamos que era claro y distinto. Y aquí nos dice, no, esto no era claro y distinto, era, de nuevo, llamó la atención, no lo voy a volver a repetir, era una costumbre, el papel de la costumbre en Descartes. ¿Qué acostumbrábamos a pensar acerca de esos objetos de los sentidos? Que había algo fuera que le correspondía, ¿no? Que eran causados. Pensábamos que el principio de causalidad se aplicaba aquí de una forma clara, que eran causados por un objeto externo. Además, esto no es baladí. En Hume el principio de causalidad es criticado y explicado como una costumbre. Así que es muy interesante establecer esa relación que os proponía. Así que aplicamos el criterio de la claridad y distinción, y a lo primero que lo aplicamos es de nuevo a eso de lo que habíamos ya dudado, la duda que arrastrábamos. ¿Era clara y distinta este conocimiento que acostumbrábamos a manifestar? Bueno, en realidad dice, lo voy a leer, había además otra cosa que yo afirmaba y que pensaba percibir muy claramente por la costumbre, que tenía que creerla, aunque verdaderamente no la percibiera, saber que había fuera de mí ciertas cosas de las que procedían esas ideas y a las que éstas se asemejaban por completo. Y en eso me engañaba. O al menos, si es que mi juicio era verdadero, no lo era en virtud de un conocimiento que yo tuviera. ¿Qué significa esto? Pues esto es aplicar ese principio de precaución que Descartes ha asumido en la primera meditación y que lo aplica en este caso con mucho rigor. Aquello de lo que podemos dudar, vamos a decir que es falso, vamos a considerar que es falso, que me engañan los sentidos porque alguna vez me engañan. Aquí quiero llamar la atención, sí, es aquí, acerca de lo siguiente.
em, nos engañábamos, esa costumbre nos engañaba, ¿no? Esa costumbre que teníamos de explicar los objetos de los sentidos de esa forma, como una correspondencia con el mundo exterior. Dice, pero cuando consideraba algo muy sencillo y fácil, tocante a la aritmética y la geometría, como por ejemplo que 2 más 3 son 5 o cosas semejantes, no las concebía con claridad suficiente para asegurar que eran verdaderas. Y dice, no ha sido, dudo de ellas, porque puede ocurrírseme que acaso Dios hubiera podido darme una naturaleza tal que yo me engañase hasta en las cosas que me parecen más manifiestas. A lo que voy, que me resulta curioso, bueno, no es que me resulta muy curioso, es que al traductor de esta buena edición en castellano, a Vidal Peña, pues nos llama la atención acerca de ello. Termina diciendo, a ver, a partir de dónde, aquí. Y por el contrario, siempre que reparo en las cosas que quiero concebir muy claramente, me persuaden hasta el punto de que prorrumpo en palabras como estas. Engáñeme a quien pueda, que lo que nunca podrá será hacer que yo no sea nada. De esto no había duda, ya nos puede engañar ese genio maligno, pero si me engañas que yo soy. Mientras yo esté pensando que soy algo, ni que alguna vez sea cierto que yo no haya sido nunca, sino verdad que ahora soy. Ni que 2 más 3 sean algo distinto de 5, ni otras cosas semejantes, que veo claramente no poder ser de otro modo que como las concibo. ¿Vale? Antes nos había dicho que podía dudar de que 2 más 3 fueran 5, pero ahora, aplicando el criterio de claridad y distinción, nos dice que de eso no se puede dudar ni siquiera con genio maligno. En esta tercera meditación es donde de una forma más clara aparece identificado Dios con el genio maligno, y es en este punto. Las palabras son las siguientes. Acerca de la suprema potencia de Dios me veo forzada a reconocer que le es muy fácil si quiere obrar de manera que yo me engañe, aun en las cosas que creo conocer con grandísima evidencia. Por el contrario, siempre que reparo en las cosas que creo concebir muy claramente, continúa con lo que acabo de leer. No me puede engañar acerca de que yo existo, no me puede engañar acerca de 2 más 3 son igual a 5. Bien. Bueno, pues a partir de este momento, de la meditación tercera, es cuando empieza más en concreto a tratar el tema de la divinidad. ¿Vale? O sea, hasta aquí hemos recordado que somos algo que pensamos, ¿vale? Este es el primer párrafo. En el segundo párrafo se pregunta si conocemos el criterio de verdad, y nos dice que es la claridad y la distinción, y termina diciendo que esa claridad y distinción son las que no me permiten, incluso aunque haya un genio maligno, que se identifica más o menos con un Dios omnipotente, no me puede llevar a pensar que yo no existo, y no me puede llevar ni siquiera a pensar que 2 más 3 no sean igual a 5. Si queremos suprimir a continuación, ¿vale?, como tercer tema clave de esta tercera meditación, suprimir esa duda del Dios engañador, tenemos que probar. Por lo tanto, en primer lugar, si hay Dios, y en segundo lugar, si este Dios puede ser engañador, ¿vale? Aunque son dos cosas, las dos cosas van a ir definidas, van a ir demostradas a través de esta tercera meditación a la vez. No hay dos demostraciones diferentes. Así que, dice, para llevar a cabo esta demostración de la existencia de Dios, vamos a comenzar un ejercicio de introspección mirando en nuestro pensamiento cuáles son sus contenidos. Dice,
lo que tengo que hacer es pasar por grados de las nociones que encuentre primero en mi espíritu a las que pueda hallar después. Tengo que dividir aquí todos mis pensamientos en ciertos géneros y considerar en cuáles de estos géneros hay propiamente verdad o error. Bueno, ¿qué tipo de contenidos tenemos en el pensamiento? Tenemos, en primer lugar, imágenes de cosas a los que conviene el nombre de idea. Son sencillamente imágenes. Y otros, además, que son o bien voluntades o afecciones o bien juicios, ¿de acuerdo? Las voluntades o afecciones, como por ejemplo, cuando quiero o temo, y los juicios, como cuando afirmo o niego. Es decir, que a esas imágenes de las cosas que tenía antes, ahora se les añade algo, ¿vale? Dice, pues si bien concibo entonces alguna cosa, alguna imagen de la que trata la acción de mi espíritu, añado a sí mismo algo. Esto va a ser muy relevante, ¿no? No puedo sino dejar de decir que esto que se le añade es el objeto de discusión, el de la crítica de la razón pura. ¿Qué es eso que se le añade a la imagen, ¿no? Esto va a ser la explicación de los juicios sintéticos, a priori, a posteriori, y los juicios analíticos, qué es lo que une las imágenes, ¿no? Vamos a considerar cuál es esa fuerza del entendimiento que une las imágenes, pero esto es harina de otro costal. Entonces, en estas voluntades y en los juicios añado asimismo algo mediante esa acción a la idea que tengo de aquella cosa. Así, unos pensamientos son voluntades o afecciones y otros son juicios. Así que tenemos por un lado imágenes de cosas, que son las ideas. Por otro lado tenemos voluntades o afecciones, ¿vale? Que son esas imágenes a las que se le añade algo a través del espíritu. Y después están los juicios. Esto va a ser muy relevante porque en la meditación cuarta va a aparecer explicado de una forma un tanto diferente. Y os vuelvo a llamar la atención aquí, no olvidemos hasta qué punto podemos tener en el pensamiento voluntades o afecciones, como cuando quiero o temo algo, incluso temer algo, que no estén unidas al cuerpo. Muy bien, pues dice, o sea, de lo que se trataba de ver es de si podían ser verdaderas o falsas, ¿vale? Bueno, pues dice, acerca de las ideas, en realidad no pueden ser llamadas con propiedad verdaderas o falsas. Antes habíamos visto, tenemos las ideas están ahí, ¿no? Y ya está, en tanto que imágenes pues no son ni verdaderas ni falsas. Bueno, pues es que en las afecciones o voluntades, esto es lo curioso, porque en la meditación cuarta aparece tratada de una forma diferente, en las afecciones o voluntades tampoco puede haber verdad o falsedad. Dice, pues aunque yo pueda desear cosas malas o que nunca hayan existido, no es menos cierto por ello que las deseo. O sea, el deseo está ahí, ¿vale? Solo en los juicios debo tener mucho cuidado de no errar. Aquí es donde se puede introducir el error, ¿vale? En los juicios. ¿Y cuál es el error más frecuente? De nuevo, el error más frecuente de los juicios es pensar que las imágenes de los juicios se corresponden con cosas que están fuera de mí, pues si se considerase las ideas solo como ciertos modos de mi pensamiento sin pretender referirlas a cosa alguna exterior, apenas podrían darme ocasión de errar. Lo cual también es bastante problemático. O sea, el error de los juicios proviene simplemente de que consideramos que vienen de algo externo. ¿Vale? Podríamos pensar, por ejemplo, bueno, entonces decir que 2 más 2 son 5, ¿qué tipo de error es? Aquí el juicio, ¿cómo se equivoca? No se equivoca realmente porque piense que hay algo externo que se conforme a esta realidad, ¿no? Vamos a ver cómo trata luego el propio Descartes las realidades matemáticas. Bien, así que al final el juicio, cuando yerra, cuando el juicio se equivoca, al final es por una referencia a esas imágenes de las que partíamos, ¿no? A ese primer contenido. Ese primer contenido que ahora el juicio lo que hace es decir que esas imágenes se relacionan con algo externo. Bueno, pues vamos a de nuevo volver a esas imágenes que eran el primer contenido del pensamiento y establecer un criterio de distinción entre las propias imágenes. ¿Qué tipo de imágenes tenemos?
Dice, bueno, pues en primer lugar, unas imágenes me parecen nacidas conmigo, otras son extrañas y venidas de fuera, y otras hechas e inventadas por mí mismo. Esto es lo que normalmente se ha conocido como las ideas innatas, adventicias y facticias. Bien, acerca de, bueno, de las nacidas conmigo, nos da un ejemplo, tener la facultad de concebir lo que es en general una cosa. Esto es nacido conmigo, o sea, la capacidad de concebir prácticamente que es una sustancia. Eso no nos lo muestran los sentidos. O que es verdad, eso no nos lo muestran los sentidos. O un pensamiento me parece proceder únicamente de mi propia naturaleza. O sea, la naturaleza ya me da, me hace que yo nazca con el conocimiento, ¿no? Con cierto conocimiento acerca de qué significan estas cosas. Las ideas extrañas y venidas de fuera, si oigo un ruido, si veo el sol, si siento el calor, es decir, eso que vemos acerca de lo cual hemos dudado desde la primera meditación, que procedían de ciertas cosas existentes fuera de mí. Y por último, dice, me parece que las sirenas, los hipogrifos y otras quimeras son las ficciones e invenciones de mi espíritu. Bueno, pues de estas ideas, ¿vale? De este tipo de ideas, Descartes se va a quedar principalmente con aquellas que parecen proceder de ciertos objetos externos, es decir, aquellas que parece que son extrañas y venidas de fuera. ¿Qué es lo que nos hace pensar que vienen de fuera? En primer lugar nos dice la naturaleza y en segundo lugar que no dependen de mi voluntad. Examinamos lo que es la naturaleza. Vuelvo a mencionar otro problema que aparece en todas las meditaciones, ¿no? Y casi os podría decir en toda la filosofía de la modernidad, en toda la historia de la filosofía tal vez. ¿Qué es naturaleza? ¿Mm? ¿Qué es naturaleza en Descartes? Y desde luego no me voy a parar en definir qué es naturaleza más que nada porque podría haceros un vídeo de 10 horas y daros diferentes definiciones y no terminaríamos de concluir qué es naturaleza. En conclusión, naturaleza en las meditaciones metafísicas son cosas diferentes. ¿Vale? Ahora vamos a ver lo que es. En primer lugar, nos dice entonces que parece enseñárnoslo la naturaleza. Estábamos hablando de que la naturaleza parece enseñarnos que esas ideas que nos vienen de fuera, pues eso, vienen de fuera, ¿no? Nos lo dice la naturaleza. Por naturaleza sabemos que hay unas ideas que vienen de fuera. ¿Y qué es la naturaleza? Primera definición de naturaleza, bueno, una de las múltiples definiciones. Entiendo por naturaleza una inclinación que me lleva a creerlo y que se opone a la luz natural, que es la razón, que me haga conocer que es verdadero. Es decir, lo que conozco por naturaleza en este momento es lo que me enseñan las inclinaciones. Y dice, bueno, pero es que por naturaleza yo he querido cosas que resultaban que eran perniciosas, así que no puedo guiarme por estas inclinaciones, no puedo guiarme por lo que en este momento la naturaleza parece, bueno, es una inclinación, pero es incluso una costumbre, porque es una inclinación que podemos romper, o sea, no es un instinto, hablando biológicamente, que no podamos romper, con el que nacemos y no podemos deshacernos de él, sino que realmente pues lo podemos en este momento racionalmente dominar. Dice, por lo que toca a esas inclinaciones que también me parecen naturales, he notado que cuando se trataba de elegir entre virtudes y vicios me han conducido al mal tanto como al bien. Así que, como alguna vez ha narrado, pues no nos vamos a fiar de ellas. Y después decía, había otra razón por la que creíamos que esos objetos venían de fuera y eran extraños a mí, y es que no dependían de mi voluntad, ¿no? O sea, el hecho de que yo ahora levante la persiana y pueda ver el sol, pues no depende de mi voluntad, que esté soleado, que esté nublado. Es algo que viene totalmente de fuera, dice Descartes. Bueno, sí, pero es que en el sueño, ¿qué pasa? Yo en el sueño, pues a veces sueño que está soleado, a veces sueño que está nublado, parece que viene de fuera y que yo no lo controlo. Es decir, aquí eh, sigue estando vigente la duda del sueño, y igual que no sabemos si estamos soñando o estamos despiertos, pues aunque no lo pueda controlar con mi voluntad, pues parece eh, que me puedo estar engañando.
Importante aquí es en este momento donde encontramos ese límite a la introspección. De momento es un límite a la introspección. Tal vez al final de la meditación sexta, cuando nos está diciendo ya que Dios no nos puede crear para engañarnos continuamente, a lo mejor tenemos que concluir que la introspección cartesiana es total, pero de momento, que estamos suponiendo que no sabemos si estamos despiertos o estamos dormidos, la introspección no puede ser total, porque puede ser dice Descartes, podría también ocurrir que haya en mí, sin yo conocerlo, alguna facultad o potencia apta para producir esas ideas sin ayuda de cosa exterior. Y en efecto, me ha parecido siempre hasta ahora que tales ideas se forman en mí cuando duermo sin el auxilio de los objetos que representan. Bueno, todo ello me demuestra que hasta el momento no ha sido un juicio cierto y bien pensado, sino solo un ciego y temerario impulso lo que me ha hecho creer que existían cosas fuera de mí, diferentes de mí. Bien, bueno, de momento, por lo tanto, sabemos que existimos. De momento no hay nada más. Puede que haya un genio maligno que me esté engañando, pero todavía no existen cosas exteriores. Y aquí, ¿no? en este momento, ¿no? que seguimos investigando si puede haber alguna cosa más, además de nosotros mismos, lo que nos interesa es saber, el objetivo final de la meditación tercera es saber si existe o no existe Dios. Y en lo que sigue, ¿vale? La demostración de Dios se va a basar en un principio de causalidad, en una regla de causalidad, ¿vale? Así que, bueno, continúa Descartes siguiendo, diciendo, más se me ofrece aún otra vía para averiguar si entre las cosas cuyas ideas tengo en mí, hay algunas que existen fuera de mí. Es a saber, si tales ideas se toman solo en cuanto que son ciertas maneras de pensar, no reconozco entre ellas diferencias o desigualdad alguna, y todas parecen proceder de mí. Pero al considerarlas como imágenes que representan unas una cosa y otras otra, entonces es evidente que son muy distintas unas de otras. Fijaos, estamos examinando, ¿no? Vuelvo hacia atrás, estamos examinando qué tenemos en nuestro pensamiento. Hemos dicho que tenemos ideas, voliciones y juicios, ¿vale? Hemos dicho que solamente a los juicios les corresponde ser verdaderos o falsos, pero que en realidad esa verdad y esa falsedad a lo que se refiere es si a esas ideas, si esas ideas están relacionadas con un objeto externo. Lo primero que hemos hecho es examinar si las ideas de los objetos corporales vienen de un objeto externo. Y de momento no lo podemos saber porque esos objetos puede que no existan, como hemos visto, porque la naturaleza nos engaña o porque podemos estar soñando. Vamos a revisar entonces esta otra idea que tenemos, que es la idea de Dios, y ver si se relaciona con un objeto externo, aunque nuestro conocimiento de la idea de Dios, por supuesto que en ningún caso viene porque estemos relacionados con ese objeto externo, ¿de acuerdo? O sea, vamos a estar relacionados con la idea de Dios, no con el objeto externo, que es Dios. Os decía, esta demostración va a producirse a través del principio de causalidad, ¿vale? Y este principio de causalidad funciona siguiendo este criterio en Descartes, diciendo es cosa manifiesta en virtud de la luz natural es la razón, que debe haber por lo menos tanta realidad en la causa eficiente y total como en su efecto. ¿De acuerdo? Este es el principio de causalidad para ver si las ideas que tenemos vienen de algo que no son ellas. Es decir, lo que queremos ver es si la idea de Dios que tenemos viene de un objeto que no es la idea, sino que es Dios. Y la forma de aplicar este principio de causalidad tiene que tener en cuenta lo que os decía anteriormente, que las ideas las podemos considerar, en primer lugar, como maneras de pensar, como
actividades del pensamiento y las podemos considerar también como imágenes que representan unas una cosa y otras otra cosa. Bueno, pues considerando a las ideas como ideas que representan unas una cosa y otras otra cosa, dependiendo de qué sea esa cosa que representan, las ideas tienen más o menos realidad objetiva. Bien, y aquí tenemos la lectura de la tercera meditación se complica un tanto a partir de este momento y para continuar tenemos que tener en cuenta la definición de qué es realidad objetiva y de qué es realidad formal o eminente. Realidad objetiva es la que tienen las ideas por el hecho de representar algo. ¿De acuerdo? La realidad objetiva es la propia de las ideas. Mientras que realidad formal o eminente es toda aquella realidad que existe más allá de la imagen que tenemos de la cosa representada. Es decir, la realidad que tiene este lápiz, en tanto que lápiz, recibe el nombre de realidad formal o eminente. Y la realidad que tiene mi imagen del lápiz es una realidad objetiva. En ese sentido, todas las ideas tienen realidad objetiva, incluso aquellas ideas que no se corresponden con objetos externos, ¿de acuerdo? Es decir, la realidad de hipogrifo, la realidad de las quimeras, la realidad del unicornio, es la realidad de la idea que me los representa, en tanto que ideas existen como imágenes. A eso lo llama Descartes realidad objetiva. Es la realidad que tienen en tanto que representan un objeto. Mientras que la realidad formal o inminente es la que tendrían fuera de mi pensamiento. Bien, si tenemos en cuenta esta distinción, qué significa realidad objetiva y qué significa realidad formal, la lectura del texto es bastante sencilla, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta además que vamos a aplicar continuamente el principio de que tiene que haber tanta realidad en la causa eficiente y total como en su efecto. Vamos a ver después, ¿vale?, cómo se conjugan estas dos cuestiones. Es decir, vamos a cambiar un poquito este principio de la causalidad, de tanta realidad en la causa eficiente y total como en su efecto, vamos a mejorar, a hacerla más concreta este principio, añadiendo si esa realidad tiene que ser objetiva o si tiene que ser formal, cómo se combinan, ¿de acuerdo? Bueno, acerca de las ideas y su realidad objetiva, nos dice Descartes, bueno, pues vamos a considerar que las ideas pueden tener más o menos realidad objetiva, según la perfección del ente al que representan. Así, por supuesto, la idea por la que concibo un Dios supremo, eterno, infinito, inmutable, omnisciente, omnipotente y creador universal de todas las cosas que están fuera de él, tiene en sí más realidad objetiva que las ideas que me representan sustancias finitas, ¿vale? Cuanta más perfección tenga el objeto representado, mayor realidad objetiva tiene la idea. Bien. A ver, para no perderme. Como os decía, se combinan, está justo a continuación, la determinación de este principio de una forma más concreta, ¿vale? Se combinan este principio de la causalidad, tanta realidad en la causa eficiente y total como en su efecto. Yo os diría, además en concreto, que lo que Descartes quiere decir es que en la causa tiene que haber al menos tanta realidad en la causa eficiente y total como en su efecto. ¿De acuerdo? Si esto lo combinamos con lo que es la realidad objetiva y la realidad formal, pues llegamos a este principio. Para que una idea contenga tal realidad objetiva más bien que tal otra, debe haberla recibido sin duda de alguna causa en la cual haya tanta realidad formal, por lo menos, cuánta realidad objetiva contiene la idea.
¿De acuerdo? Esto, si entendemos esto, entendemos la primera de las demostraciones de la existencia de Dios, según esta meditación tercera, ¿vale? Para que una idea cualquiera, de momento no estamos hablando de la idea de Dios, ¿no? Esto lo vamos a aplicar ahora, la idea de Dios, para demostrar la existencia de Dios, pero de momento estamos hablando de cualquier idea. Para que una idea contenga tal realidad objetiva, es decir, para que una idea represente algo, sencillamente, más bien que otra cosa, debe haber recibido esta realidad objetiva, es decir, aquello que está representado, lo tiene que haber recibido una causa. ¿Cómo me he formado yo esa idea? O sea, Descartes se está preguntando por el origen de nuestras ideas. ¿Por qué tenemos la imagen de este lápiz? Pues tiene que haberla recibido alguna causa. Y en esa causa tiene que haber una realidad formal, es decir, tiene que haber una realidad que vaya más allá del pensamiento. ¿De acuerdo? Por lo menos tiene que haber tanta realidad formal cuánta realidad objetiva contiene la idea. Bien, ¿por qué no puede recibir una idea su realidad objetiva a través de otra idea? Y Descartes aquí da una respuesta, la da en varias ocasiones. Y dice, bueno, es posible. Es posible que una idea genere otra idea. Es posible incluso que una idea en un pensamiento, es decir, en el pensamiento de otro individuo, podríamos llegar a entender, genere una idea en mi pensamiento. Pero en último término, esa primera idea ha tenido que tener origen en algo que tenga una realidad formal. El origen no puede haber sido una idea. Podríamos pensar, bueno, pues entonces esto nos sirve para demostrar la existencia de Dios. Ahora vamos a ver cómo, pero nos sirve también para demostrar la existencia del lápiz. Y nos va a decir Descartes, no, cuidado, la existencia del lápiz no me sirve, porque en realidad, de momento, la idea que yo tengo de las cosas corporales la puedo haber, me la puedo haber formado a través de mi propio cuerpo. Y no de mi propio cuerpo, porque en realidad, perdón, borrad esto de mi propio cuerpo, que todavía no está demostrado que tengamos cuerpo, de mi propio pensamiento, porque mi pensamiento se concibe como una sustancia, ¿no? Y desde este punto, desde concebir el pensamiento como una sustancia, esa sustancia que es una, además, y que una sustancia además que vive en un transcurso de tiempo y que en ese tiempo conoce uno tras otro la enumeración también. A través de ello podemos generar multitud de ideas e incluso las ideas de las cosas corporales. ¿De acuerdo? El problema está en la idea de Dios. ¿Por qué? Porque no hay en nosotros una realidad formal equiparable con la realidad objetiva que encontramos en la idea de Dios. Es decir, en la idea de Dios encontramos una serie de perfecciones que no podemos extraer de nuestro pensamiento, mientras que en la idea del lápiz sí que encontramos una serie de características que podemos extraer de nuestro pensamiento. Las principales es la idea de sustancia y la idea, incluso, como os digo, de la enumeración. Podemos saber que somos uno y que no somos algo diferente. Conocemos el pasado, el presente, ¿vale? Nos conocemos en una trayectoria que nos permite llegar a enumerar. Voy a ver si encuentro esto, porque lo dice de una forma bastante clara. Descartes. Bueno, este es el principio, ¿vale? Esta es o sea, continuamos, este es el principio de causalidad, a través del cual vamos a introducirnos en la demostración de la existencia de Dios y que parte de esa distinción entre la realidad objetiva y la realidad formal. No me canso de repetirlo, podéis rebobinar si queréis, pero os lo repito de nuevo, para que una idea contenga tal realidad objetiva, es decir, para que me represente un objeto, más bien que tal otra, debe haberla recibido sin duda alguna causa en la cual haya tanta realidad formal
o eminente, la llama a veces, por lo menos cuanta realidad objetiva contiene la idea. Realidad objetiva es toda la realidad que tienen las ideas, en tanto que representan un objeto, y la realidad formal o eminente es la realidad que tienen esos objetos en tanto que existentes, más allá, en tanto que objetos más allá de mi representación de ellos. Bien. Conociendo este principio de causalidad que aplicamos al contenido objetivo de nuestras ideas, vamos a ver si encontramos alguna idea que nos resulte curiosa, y sabéis que esa idea va a ser la idea de Dios. Entre mis ideas, dice, además de que me representan, de la que me representa a mí mismo, hay otra que me representa a Dios y otras a cosas corpóreas e inanimadas, ángeles, animales, otros hombres semejantes a mí misma. Mas por lo que atañe a las ideas que me representan otros hombres o animales o ángeles, fácilmente concibo que pueden haberse formado por la mezcla y composición de las ideas que tengo de las cosas corpóreas y de Dios, aun cuando fuera de mí no hubiese en el mundo ni hombres, ni ángeles, ni animales. Y esto es lo que os estaba tratando de explicar, y Descartes lo hizo de una forma más clara. Tocante a las ideas de las cosas corpóreas, nada me parece haber en ellas tan excelente que no pueda proceder de mí mismo. Fijaos, las imágenes de las cosas corpóreas pueden provenir de mí, en tanto que de momento soy pensamiento. Pues si las considero más a fondo, advierto en ellas muy pocas cosas que yo conciba clara y distintamente, a saber, la magnitud, o sea, la extensión en longitud, anchura y profundidad, la figura formada por los límites de esa extensión, la situación que mantienen entre sí los cuerpos diversamente delimitados, el movimiento. Pueden añadirse la sustancia, la duración y el número. En cuanto a las demás cosas, como luz, colores, sonidos, los olores, los sabores, el calor y el frío y otras cualidades, todas ellas están en mi pensamiento con oscuridad y confusión. Es decir, ¿qué es lo que concibo de una forma clara y distinta? Aquellas cosas que pueden proceder de mí mismo, como son la extensión, la figura, la situación, la sustancia, la duración y el número. Y aquí vuelve a repetirlo. Cuando pienso que existo ahora y me acuerdo además de haber existido antes y concibo varios pensamientos cuyo número conozco, entonces adquiero las ideas de duración y de número, las cuales puedo luego transferir a cualesquiera otras cosas. ¿De acuerdo? Así que la multiplicidad de los objetos corpóreos que se presentan a mi pensamiento, de momento están en mi pensamiento, pueden venir de mi propio pensamiento. Os recuerdo el final de la segunda meditación. Conocemos mejor el espíritu que el cuerpo, porque al final las imágenes que tenemos de los cuerpos pueden venir sencillamente de mi pensamiento. Solo queda la idea de Dios. Ya hemos visto que las cosas corpóreas me las puedo inventar yo a través de que yo soy un pensamiento. Pero ¿qué pasa con la idea de Dios? En esta idea de Dios debe considerarse si hay algo que no pueda proceder de mí mismo. Por Dios entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, que me ha creado a mí mismo y a todas las demás cosas que existen. Eso que entiendo por Dios es tan grande y eminente, fijaos, su realidad objetiva es tan grande y eminente que cuanto más atentamente lo considero, menos convencido estoy de que una idea así pueda proceder solo de mí en tanto que tengo realidad formal. Y por consiguiente hay que concluir necesariamente, según lo antedicho, que Dios existe. Pues aunque yo tenga la idea de sustancia en virtud de ser yo una sustancia, no podría tener la idea de una sustancia infinita. Bueno, esta es la primera demostración de la existencia de Dios. Parte de, como os decía, esa diferenciación entre realidad objetiva y realidad formal. Y de la aplicación del principio de causalidad, que nos dice que para que una idea tenga una cierta realidad objetiva, tiene que tener una causa que al menos tenga tanta realidad formal como realidad objetiva y contenida en esa idea. Aplicamos este principio a la idea de Dios y de ahí se sigue que esta idea de Dios tiene que tener una causa, que es una realidad formal que tenga tanta realidad como realidad objetiva tiene la idea. Por lo tanto, la idea de Dios o la existencia de Dios está demostrada. ¿Qué nos quiere decir esto?
bueno, tengo que continuar la exposición, pero lo que nos quiere decir es que si queremos criticar esta demostración de la existencia de Dios, lo que tenemos que criticar es ese principio, vuelvo a leer, creo que por cuarta vez, para que una idea contenga tal realidad objetiva más bien que tal otra, debe haberla recibido sin duda alguna causa en la cual haya tanta realidad formal, por lo menos cuanta realidad objetiva contiene la idea. Bien, objeciones que hay, que el propio Descartes se plantea. Por ejemplo, no debo juzgar que yo no concibo el infinito por medio de una verdadera idea, sino por medio de una mera negación de lo finito. Es decir, a lo mejor es que conozco el infinito por negación de lo que yo soy. Y dice, bueno, eso es imposible porque es una imperfección, o sea, porque el ser finito y el ser que duda es una imperfección. Y yo conozco algo perfecto primero, antes de conocer lo imperfecto. Esto casi es un axioma que Descartes podríamos plantearle, bueno, ¿de verdad es así? No podría ser al revés, yo conozco lo infinito por la suma de todas las finitudes que conozca. Para Descartes es evidente que no. Al contrario, veo manifiestamente que hay más realidad en la sustancia infinita que en la finita y por ende, que en cierto modo tengo antes en mí la noción de lo infinito que la de lo finito. Podría suceder, dice, y esto vuelve a ser una limitación al principio de la introspección, que yo fuese algo más de lo que pienso y que todas las perfecciones que atribuyen a la naturaleza de Dios estén en mí, de algún modo, pero que no las conozca. Bueno, en realidad dice que están en mí en potencia, pero no manifestadas en el acto. ¿Podría ser esto posible? Y dice, no, esto no puede ser posible. ¿Por qué? Porque en Dios las perfecciones están en acto. Esto es una de las perfecciones de Dios, es que sus perfecciones están en acto. En Dios, en la idea de Dios, nada hay en potencia, sino que todo está en acto. Más aún, esta es la primera respuesta. Puedo pensar que mi conocimiento aumente cada vez más y que por lo tanto pueda llegar a ser infinito en acto. Y dice, bueno, en realidad esto tampoco puede ser así, porque por mucho que aumente mi conocimiento, nunca será el tipo de conocimiento que tiene ese Dios omnisciente del que tengo idea. Y por último, me doy cuenta de que el ser objetivo de una idea no puede ser producido por un ser que existe solo en potencia. Es decir, yo puedo pensar que tengo en mí ciertas perfecciones en potencia, pero eso no generaría la idea de un ser perfecto. Esta es la primera demostración de la existencia de Dios y existe una segunda demostración de la existencia de Dios en esta tercera meditación. Y dice, consideraré si yo mismo que tengo esa idea de Dios podría existir en el caso de que no hubiera Dios. Y bueno, pues os podéis imaginar que la respuesta es que no, que yo para existir, en tanto que ser imperfecto, necesito de el propio Dios. ¿Cuáles son las posibilidades de mi existencia? Hay tres. Primera, que sea causa de mí mismo, que yo me haya creado a mí misma. O bien que me hayan creado mis padres, o bien que me hayan creado otras causas, que en todo caso serían menos perfectas que Dios. Es decir, si no dependo de Dios, en mi existencia, ¿de quién dependo? De mí misma, que me he dado la existencia, de mis padres que me han dado la existencia, o de otras causas que pueden ser más perfectas que las humanas, pero menos perfectas que Dios. Y dice, bueno, de mí mismo sé que no dependo, porque el hecho de crearme, incluso de crearme de una forma imperfecta, es más complejo ya que el hecho de... se me ha ido ahora mismo. Lo más difícil es crearnos, ¿vale? Y si me hubiese creado, me hubiese dado todas las perfecciones. Es más difícil crearme desde la nada que darme todas las perfecciones que me podría haber dado. Me las habría dado. Ya he hecho lo más difícil que es crearme, pues ya me habría hecho perfecta ya. Luego, acerca de sus padres, dice, bueno, aquí introduce otra causa y es, de nuevo, enlazamos con la demostración de Dios anterior y es, si en realidad yo puedo considerar que soy un producto de mis padres, pero
en mí tengo la idea de Dios, por lo tanto, tengo que haber sido creado por algo en último término, ¿no? Al final de la cadena tiene que haber en mi producción algo realmente que haya puesto el sello, ese sello de Dios en mi pensamiento. Así que sí, mis padres me podrían haber creado, pero en realidad tengo que explicar todavía por qué tengo la idea de Dios en mí. ¿Me podrían haber creado otras causas más perfectas que las humanas, pero menos perfectas que Dios? Dice no, porque en la idea de Dios en realidad concibo una perfección más y es la unidad de las perfecciones. Es decir, en Dios se dan todas las perfecciones conjuntas. Así que no puedo pensar que hay una serie de seres medio perfectos, ¿no? Que sumando todas las perfecciones me hayan llevado a inducir la idea de Dios. Necesito que haya un ser en el que se conjuguen todas esas perfecciones. Así que es muy claro que aquí no puede procederse al infinito, pues no se trata tanto de la causa que en otro tiempo me produjo como de la que al presente me conserva. La unidad, en realidad os quería leer esto, la unidad o simplicidad e inseparabilidad de todas las cosas que están en Dios es una de las principales perfecciones que en él concibo. Esto es lo que os estaba intentando explicar. Me pueden haber creado causas más perfectas que las humanas, pero menos perfectas que Dios, no tiene sentido. Necesito una en la que estén unidas todas, ¿vale? Y lo otro que os he leído es acerca de si me han creado mis padres, ¿no? Y dice, sí, puedo pensar que me han creado mis padres, pero en realidad hay algo más allá de mis padres que me ha creado, porque ese algo me ha dejado a mí la impronta en mi pensamiento de su creación, ¿no? Necesitamos una realidad formal que nos haya dado esa idea que tenemos en el pensamiento y además, bueno, hay un tema, ¿no? Que he mencionado a la hora de leer esa cita, y es que en este momento Descartes identifica la creación con la conservación. Y dice, yo puedo pensar que mis padres me han creado, pero es que además de crearme necesito que me conserven y mis padres no me conservan. El que me conserva en realidad es Dios. Y termina con esta propuesta de Dios como una idea innata. Por consiguiente, no queda sino decir que, al igual que la idea de mí mismo, ha nacido conmigo a partir del momento mismo en que yo he sido creado. Y nada tiene de extraño que Dios, al crearme, haya puesto en mí esa idea para que sea como el sello del artífice impreso en su obra. Tampoco es necesario que ese sello sea algo distinto que la obra misma. Y esto, bueno, el final de la meditación tercera nos lleva ya a un tema que va a ser relevante en la cuarta meditación, que es que esta perfección divina me muestra que Dios no puede ser engañador, puesto que la luz natural, esa razón, nos enseña que el engaño depende de algún defecto. Esto casi nos lleva de plano al final de las meditaciones. Si Dios no puede ser engañador, pero claro, Descartes sabe que esto hay que tratarlo con cuidado, ¿no? Si no puede ser engañador, ¿cómo explicamos el error? Pero si no puede ser engañador, pues el mundo externo al final sabemos que no va a ser un engaño. Pasamos, por lo tanto, a la cuarta meditación. Bien. Empieza la cuarta meditación, que lleva por título de lo verdadero y de lo falso, y os recuerdo, si lleva por título de lo verdadero y de lo falso, ¿de qué estamos hablando? Pues de los juicios, porque hemos dicho que en mi pensamiento hay ideas, voliciones y juicios. De las ideas no puedo decir que sean verdaderas o falsas, están en mí. De las voliciones lo mismo, puedo querer el mal, incluso puedo querer cosas que no existen, pero están en mí. Y en realidad son los juicios verdaderos o falsos, porque normalmente lo que hacemos es decir de esos juicios que las ideas de las que están hablando se corresponden con algo externo. ¿De acuerdo? Bueno, meditación cuarta de lo verdadero y de lo falso. Tanto me he acostumbrado estos días a separar mi espíritu de los sentidos. Fijaos, aquí da un giro. Estamos en la mitad de las meditaciones y ahora nos dice que la costumbre ya es separar el espíritu de los sentidos. Lo hemos conseguido, ¿no?, superar a esa inclinación natural que nos llevaba a pensar primero que los sentidos era lo que mejor conocíamos
Y ahora ya sabemos que lo que mejor conocemos es lo que nos muestra el espíritu, final de la segunda meditación. Ya hemos demostrado que sabemos mucho más del espíritu humano y más aún de Dios, ni más ni menos. Pero cuidado, y aquí os recuerdo la introducción y el prefacio, creo que es en realidad. Descartes critica a los ateos porque consideran que podemos conocer los designios divinos. Así que, cuando dice Descartes, sabemos mucho más del espíritu humano y más aún de Dios, pues tendremos que andarnos con cuidado a ver qué es lo que sabemos de Dios. No vayamos a caer en el antropocentrismo y pensar que podemos conocer los designios divinos. Después Descartes nos va a decir que no. Bueno, ya nos hemos acostumbrado a esto, ahora ya no tendré dificultad en apartar mi pensamiento de la consideración de las cosas sensibles para llevarlo, o imaginables, para llevarlo a las que desprovistas de toda materia son puramente inteligibles. Tenemos cuestiones sensibles, tenemos cuestiones imaginables, os decía, esas cuestiones están muy pegadas al cuerpo, para llevarlo simplemente a las que son puramente inteligibles. Al final de lo que se trata es de adquirir una costumbre. De nuevo aquí el papel curioso de la costumbre, ¿no? Bien. Bueno, voy a leer un poco para ir cogiendo el hilo de esta cuarta meditación. Sigue diciendo: la idea que tengo del espíritu humano, según la cual esta es una cosa pensante y no una extensa con longitud, anchura ni profundidad, ni participa de nada de lo que pertenece al cuerpo, es incomparablemente más distinta que la de una cosa corpórea. Y con la misma claridad, que era el criterio de verdad que habíamos visto que se establecía en la tercera meditación, sabemos que existe un Dios. Bien, como os decía, la tercera meditación terminaba hablando de ese Dios engañador, ¿no? ¿En qué medida? Y claro, aquí pues hay que tener mucho cuidado con las condenas que la Iglesia está haciendo en la época de Descartes, ¿no? A la hora de hablar de un Dios engañador, ¿no? Con esas precauciones que ha tomado, entendemos ahora las precauciones, o entender a partir de la cuarta meditación un poco mejor esas precauciones que Descartes ha tenido a la hora de incluir esa misiva a la Facultad de Teología. ¿Puede o no puede engañarnos Dios? ¿Cómo nos engañamos? O sea, lo que vamos a ver es: Dios no nos puede engañar porque eso es un defecto de Dios, pero entonces, ¿cómo explicamos el error? Ese es en realidad el objetivo de la meditación cuarta. ¿Cómo explicamos el error de nuestros juicios? Es decir, aunque la meditación cuarta se lleva por título de lo verdadero y de lo falso, de lo que se trata es de entender, no en sí lo falso, sino el error, ¿no? ¿Cómo se origina el error? Así dice Descartes: parece que tener el poder de engañar es señal de sutileza o potencia. Sin embargo, pretender engañar es indicio cierto de debilidad o malicia, y por tanto es algo que no puede darse en Dios. Experimento, dice Descartes, esto es un ejercicio también de introspección, vamos a ver qué facultades encontramos. Experimento en mí cierta potencia para juzgar, que la he recibido de Dios, pues de Dios en realidad he recibido todo. Como todo lo demás que poseo, y supuesto que Dios no quiere engañarme, es cierto entonces que me la ha dado, que no me la ha dado para que yerre si uso bien de ella. Pero esta facultad me lleva, dice Descartes, a infinidad de errores. Por lo tanto, tengo que buscar la causa de esos errores. Y la causa no puede ser, dice, la clave para entender esto es que la causa de los errores del juicio no puede estar en Dios, no puede estar en que Dios me haya dado una facultad de juzgar que es imperfecta y que entonces me lleva a error. La causa es que yo uso mal de esta facultad. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir que yo uso mal de esta facultad? Bueno, pues la primera respuesta que Descartes nos da es que nosotros estamos entre
la idea de Dios y la idea de la nada. Dice, al buscar la causa de ellos, noto que no se presenta solo a mi espíritu una real y positiva idea de Dios, o sea, de un ser sumamente perfecto, sino también, por decirlo así, cierta idea negativa de la nada, y advierto que soy como un término medio entre el Dios y la nada. Solo este párrafo ya da para una investigación vital. ¿Qué quiere decir que nosotros tenemos la idea de la nada? ¿De dónde surge esa, esa idea? Esa idea tiene una realidad objetiva que representa la nada y tiene que tener una realidad formal que existe fuera de mí y que es la nada, y esa nada puede causar algo, pero esto parece que lógicamente es un sinsentido. ¿Cómo puede ser la nada causa de algo? Causa de una idea, ¿no? Pero parece un poco sin sentido, ¿no? Como os digo, Descartes no sigue investigando por esta línea, pero sí que lo dice en este momento, somos algo así como un término medio entre el Dios y la nada. Me veo expuesto a muchísimos defectos y así no es de extrañar que yerre. Entiendo que el error, en cuanto tal, no es nada real que dependa de Dios, sino solo una privación o un defecto. Yerro porque el poder que Dios me ha dado para discernir la verdad no es en mí infinito. Es decir, el error no viene de una imperfección de Dios. El poder de juzgar no es en mí infinito, como si lo es en Dios. Descartes a continuación dirá, bueno, Dios habría hecho mejor, sería mejor Dios, si me hubiese dado una capacidad infinita, ¿no? Y bueno, aquí es donde dice, no debo extrañarme si no entiendo por qué hace Dios ciertas cosas, ¿no? Aquí está el límite del conocimiento de Dios, aquí Descartes sí que hila con esas primeras páginas, ¿no? Cuidado, no vayamos a hacer como los ateos que piensan que se conocen los designios de Dios. No me parece, dice Descartes, que se pueda sin temeridad investigar los impenetrables fines de Dios. Vaya, sabe que se está moviendo en aguas que son un poco complejas, pero sabe que tiene que responder a esta pregunta. ¿Tendré que concluir que es mejor para mí errar que no errar? Es una pregunta. ¿Tendré que concluir que es mejor para mí errar que no errar? Esto parece un poco incongruente, ¿no? Y de ahí que deriva, bueno, los designios de Dios, los fines que ha buscado Dios, no los podemos del todo conocer. Pero sigue investigando, hay unas páginas más muy interesantes, como todas las meditaciones para entender la filosofía moderna y lo que seguimos pensando. Se me ocurre, dice Descartes, que cuando se indaga si las obras de Dios son perfectas, no debe considerarse una sola criatura por separado, sino el conjunto de todas ellas. Es decir, no debo percibir si es mejor para mí errar, sino errar o no errar, sino el conjunto. Y esto, de nuevo, vuelve a introducir un tema muy interesante en Descartes y a veces poco tratado, que es el tema de la comunidad. O sea, fijaos, lo que nos está diciendo es, bueno, no nos tomemos como individuos, como un yo personal. Como os digo, esto, la filosofía moderna de Descartes, ¿no? Acaba de afirmar el yo existo como un yo casi individual, pero cuando metemos a Dios tenemos que considerarnos en conjunto, porque si no podemos decir barbaridades acerca de Dios, ¿no? Como que nos ha hecho imperfectos o que ha errado Él, ¿no? No podemos considerarnos como criaturas aisladas. Así dice, pues una cosa que no sin razón podría parecer muy imperfecta si estuviera aislada en el mundo, resulta ser muy perfecta cuando se la considera como una parte del universo. Hacia el final vuelve a decir lo mismo en los últimos párrafos, ¿vale? Luego vuelvo a los que me he dejado entre medias. Vuelvo a decir, veo que hubiera sido fácil para Dios proceder de una manera que yo no me equivocase nunca. Dios me podría haber hecho perfectamente con una capacidad de juzgar perfecta, es decir, sin que por ello dejara de ser libre. Lo que me he dejado entre medias es precisamente el ejercicio de la libertad, muy interesante, que ahora voy a retomar, y de tener limitaciones en mi conocimiento. Pero fácilmente advierto que en cuanto me considero aislado, como si nada más que yo existiese en el mundo, yo habría sido mucho más perfecto si Dios me hubiera creado de manera que jamás incurriese en error, mas no por ello puedo negar que haya un cierto modo más perfección en el universo, siendo algunas de sus partes defectuosas y otras no.
que si todas fuesen iguales. Esto me parece muy interesante, ¿no? O sea, somos imperfectos, pero a lo mejor esto en conjunto en el mundo es mucho mejor que ser todos perfectos. Así que la única llamada de atención que tenemos que hacer aquí es, de nuevo, adquirir una costumbre, conservar la resolución, termina diciendo la meditación cuarta, de no dar nunca juicio acerca de las cosas cuya verdad no me sea claramente conocida. Y así inculcar en nosotros el hábito de no errar. Os decía, me he dejado una parte muy importante entre medias. ¿Y qué es esta parte que me he dejado entre medias? Volvamos a la introspección. ¿Qué reconozco en mí? Reconozco que en mi pensamiento hay dos cosas, una facultad de conocer y una facultad de elegir, que es el libre arbitrio. Es decir, mi entendimiento y mi voluntad. Pues por medio del solo entendimiento, yo no afirmo ni niego cosa alguna, sino que solo concibo las ideas de las cosas que puedo afirmar o negar. Pues bien, o sea, tened muy en cuenta qué es lo que nos dice Descartes acerca de estas facultades, ¿vale? La facultad de conocer es el entendimiento, y ahora nos dice que el entendimiento es simplemente la capacidad de concepción de las ideas de las cosas que puede afirmar o negar. Considerado así, dice, en él nunca hay error, con tal de que se tome la palabra error en su significación propia. Y aun cuando tal vez haya en el mundo una infinidad de cosas de las que no tengo idea alguna en mi entendimiento, no por ello puede decirse que esté privado de esas ideas como de algo que pertenecen en propiedad a su naturaleza, sino solo que no las tiene. Este entendimiento, por lo tanto, ahora es muy cercano a la capacidad de la imaginación. El entendimiento lo que hace en este momento es concebir ideas, pero no afirmar o negar nada acerca de ellas. Y después dice, y además tengo una facultad de elegir, o un libre arbitrio, o una voluntad. Tampoco puedo quejarme de que Dios no me haya dado un libre arbitrio o una voluntad lo bastante amplia y perfecta, pues claramente siento que no está circunscrita por límite alguno. No quiero dejar de pasar. Bien, ¿qué es esta capacidad? ¿Qué es este libre arbitrio, esta voluntad? Y os digo, aquí os llamo la atención porque para mí es un lugar problemático de la meditación cuarta, y es que ahora pone al mismo nivel lo que antes eran, ¿os acordáis en la meditación tercera, el contenido del pensamiento eran las ideas, simplemente como imágenes, que ahora parece que es el entendimiento, y luego teníamos las afecciones o voluntades y el juicio, que es donde se daba el error. Bueno, pues ahora, en esta capacidad que llama facultad de elegir o libre arbitrio, en ella ocurren dos cosas. En ella ocurre tanto la afirmación o la negación, es decir, lo que antes eran los juicios, como pretender algo o evitarlo. Eso que se añadía a las ideas ahora se hace desde la voluntad. Están unidas, ¿vale? Ahora se dan unidas la voluntad y el juicio. Bien, pues esta voluntad, dice Descartes, de esta voluntad tampoco puedo quejarme de que Dios no me haya dado un libre arbitrio, una voluntad lo bastante amplia y perfecta, pues claramente siento que no está circunscrita por límite alguno. ¿De acuerdo? Teniendo esto en cuenta, es muy sencillo leer el resto de la meditación cuarta. Tenemos, por lo tanto, un entendimiento que es el que concibe las ideas, no dice nada acerca de ellas, y un libre arbitrio, facultad de elegir o voluntad, que lo que hace es añadir algo a esas ideas, bien sea en forma de afirmación o negación, bien sea acerca de pretenderlas o evitarlas. Bueno, ¿de dónde viene el error? Lo digo con mis palabras y luego leo algún párrafo. El error viene de la inconmensurabilidad entre estas facultades, entre la facultad de conocer y la facultad de elegir. Ya os he leído, la facultad de elegir el libre arbitrio es tan perfecto como el divino, no tiene límites en nosotros, no tiene límites, pero la facultad del conocimiento, del entendimiento, sí los tiene. ¿De dónde surge el error? De querer ampliar al entendimiento, de querer poner los mismos límites al entendimiento que a la voluntad. Cuando esos límites son difusos, cuando esos límites no coinciden, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
volvemos a las meditaciones anteriores, suspender el juicio. Y cuando no se suspende el juicio es donde surge el error. Esto lo dice en el último párrafo de la meditación cuarta que paso a leeros. Siempre que contengo mi voluntad en los límites de mi conocimiento, sin juzgar más que de las cosas que el entendimiento les representa como claras y distintas, es imposible que me engañe, porque toda concepción clara y distinta es algo real y positivo, y por tanto no puede tomar su origen de la nada, sino que debe necesariamente tener a Dios por autor, el cual, siendo sumamente perfecto, no puede ser causa de error alguno. Así que lo que hace en la meditación cuarta es, como os decía, averiguar, explicar dónde está el origen del error de los juicios. Para ello, lo que hace ahora es identificar en parte dentro de esta capacidad de voluntad, facultad de voluntad, perdón, la capacidad de pronunciar juicios, negar y afirmar algo acerca de las ideas que tiene el entendimiento de forma clara y distinta, y la capacidad de evitarlos o de desearlos. ¿Y de dónde nacen pues los errores? Solo de esto, os lo leo en unas páginas antes, ¿no? Y dice lo mismo que al final, que siento la voluntad más amplia que el entendimiento. No la contengo dentro de los mismos límites que éste, sino que la extiendo también a las cosas que no entiendo. Y siendo indiferente a estas, se extravía con facilidad y escoge el mal en vez del bien o lo falso en vez de lo verdadero. Fijaos, está identificando el ejercicio de la voluntad, del deseo con el del conocimiento. Elijo lo que no es adecuado, manifiesto lo que no es verdadero. Y hace ello, y ello hace que me engañe y peque. Bueno, pues para terminar, abundar en una cosa que es esta suspensión del juicio. Por cierto, en la meditación cuarta no aparece el término suspensión del juicio, pero sí aparece el término indiferencia, la indiferencia en el juicio. Y es esta indiferencia la que yo relaciono con esa suspensión del juicio. Dejadme explicaroslo un momentín de una forma más clara. Bien. Vale. De acuerdo. ¿Cuándo puedo decir algo cuándo puedo pronunciarme acerca de esas ideas que me muestra el entendimiento? Puedo manifestar algo acerca de esas ideas cuando las conozco de una forma clara y distinta, pero cuando mi voluntad quiere ampliarse, ejercer o hacer uso de esos límites también en el entendimiento, pues es cuando nos podemos llegar a equivocar. Y nos dice Descartes, no hay imperfección en Dios por haberme otorgado la libertad de dar o no dar mi juicio acerca de cosas de las que no tengo un conocimiento claro en mi entendimiento. Es decir, tenemos que ejercer la libertad de no juzgar, de suspender el juicio, por lo tanto, acerca de aquello que no tengo un conocimiento claro. Si os fijáis, seguimos la misma resolución de todo aquello de lo que pueda dudar, lo niego. Aquí nos dice todo aquello de lo que no pueda dudar, no voy a decir que es mentira, pero tengo que suspender el juicio. Pero si la hay en mí, estoy hablando de la imperfección, no hay imperfección en Dios por haberme otorgado la libertad de dar o no dar mi juicio acerca de las cosas que no tengo conocimiento, pero sí la hay en mí, sí hay imperfección en mí por no usar bien de esa libertad y dar temerariamente mi juicio acerca de cosas que solo concibo como oscuras y confusas. Es el no ejercer, el no activar la suspensión del juicio es una imperfección. El decir que son verdaderas cosas que conocemos de forma confusa es una imperfección. El considerar, dicho en términos actuales, ¿vale? Traducido, ¿esto qué quiere decir? Pensar que es verdadero aquello que es una mera opinión es una imperfección de nuestro entendimiento. Y para terminar,
este vídeo, esta explicación de la meditación cuarta, vuelvo a repetir esto que a veces se pasa por alto en Descartes, ¿no? De que es más perfecta esa comunidad en que hay partes defectuosas y es más perfecta esa comunidad que aquella en la que todas las partes fuesen iguales y además igual de perfectas. Bueno, pues habrá otro vídeo con las dos últimas meditaciones, con la meditación quinta y la meditación sexta.